en el libro de texto, digo, escolar, ¿no? En el mundo del libro de texto escolar son decisivas estas cosas, por una razón muy simple, porque ustedes, si el libro no lo tuvieron en el momento que lo necesitan, no les sirve más. El mundo de la edición de libros de texto, y acá hay varios, hay editores que tienen que ver con eso y que conocen, ustedes saben que si el libro no estuvo para el mes de octubre, para que se empiece la promoción, y para el mes de febrero, para empezar la promoción más intensa con las escuelas, y en el mes de marzo a venderse, no existe. En el mes de mayo no existe más. Entonces, tener un cronograma de tiempos de edición, saber que entonces los originales cerrados del libro van a tener que estar en el mes de julio, que las correcciones y todo lo demás van a tener que estar en el mes de septiembre, que la producción industrial va a tener que estar a más tardar el 15 de octubre y que los libros disponibles en el depósito van a estar el 1 de noviembre, es fundamental. Los tiempos, bueno, ahí ya les dije el tema siguiente, que son los tiempos de producción. También cuánto vamos a tardar en producir, porque también allí hay que tener en cuenta un montón de cosas que aparecen en la realidad luego y que hacen muy difícil los cumplimientos de los tiempos. El primero de ellos, la congestión de las imprentas. Entonces yo tengo que saber que si yo voy a mandar un libro a producir de texto en el mes de noviembre, probablemente voy a tener una situación bastante buena para poder producirlo con tranquilidad, porque las imprentas seguramente van a estar más descongestionadas. Si yo lo voy a mandar a producir en el mes de febrero, tengo que saber que voy a estar corriendo de una manera intensa, porque las imprentas van a estar saturadas, van a estar todas produciendo justamente una cantidad de libros mucho mayor. Entonces tengo que saber que ya no lo voy a poder producir en 15 días, sino en 3 semanas o en un mes. Contemplar todas estas cosas son fundamentales para que ustedes puedan organizar entonces la tarea, porque ustedes van a tener que trabajar todo eso con promotores, por ejemplo en el caso del libro de texto. Entonces, si trabajan con promotores, ustedes podrán tener una plantilla básica de promotores seguramente en la editorial, pero va a haber muchos que van a ser contratados para la temporada. ¿Qué sentido tiene tener contratados 10 promotores que no van a poder trabajar en la temporada porque resulta que no están los libros? Es un conjunto de cosas que van muy de la mano de eso. Y ahí viene lo de la definición de tiradas. Pásame la próxima. La definición de las tiradas en el mundo editorial, como les decía, es un tema estratégico. Poder definir bien las tiradas de los libros, poder saber cuál es la cantidad objetiva que somos capaces de vender, es, le diría, casi el talón de Aquiles de un proyecto editorial. Y les explico por qué. ¿Por qué les puse este grafiquito? Porque si ustedes miran ahí, 3.000 ejemplares, que tiene un costo editorial, fíjense que el costo editorial se mantiene fijo siempre, porque efectivamente el costo editorial es fijo. Es decir, ustedes tradujeron un libro de Foucault. Si ustedes hacen 1 o ustedes hacen 1.000.000, la traducción del libro de Foucault le costó lo que le costó. Supongamos que le costó $2.000 la traducción del libro de Foucault. Si hacen 1, son $8.000. Y si hacen 1.000.000, también son $8.000. Entonces, eso se mantiene sin variación. Lo otro, la impresión, obviamente varía, porque ustedes ven, si ustedes van al impresor y le dicen en lugar de 3.000, quiero 4.000, en lugar de 3.800 le cobra 4.688. Que proporcionalmente, fíjense abajo, es el punto más importante es ese de abajo, que es de 2.60, que sale a ser 3.000 ejemplares, de este libro que estamos ejemplificando así, pasamos a 1,90. Es decir, si nosotros en vez de 3.000 hicimos 5.000, nos está costando un 27% menos, 1,90 versus 2,60. Si yo le preguntara a ustedes aquí, ¿qué prefieren hacer, 3.000 o 5.000? ¿Qué dirían ustedes? 5.000, ¿no? Razonablemente, rápidamente 5.000. Ahora, si yo le dijera, pero es que hay 3.000 personas que quieren el libro, no hay 5.000. ¿Qué es mejor hacer? Y eso es lo que le decía antes del público objetivo y todo lo demás, que el editor durante muchos años trabajó con la cabeza del impresor. Es decir, produce más porque le sale más barato en términos de producción industrial. Pero el gran problema que cada vez más ha ido generando esto
es la obsolescencia que le va quedando. Y la obsolescencia cada vez es más pesada en los balances de cada una de las editoriales. Es decir, tener libros de más inutilizados terminan siendo saldados en el mercado, lo que significa además un abaratamiento muy malo de marca y todo lo demás, pero además tienen que pagar depósito de más, traslado de más, pero además impresión y papel de más. Porque si bien es cierto que el final era 1,90 versus 2,60, no es menos cierto que hay un señor que se llama impresor, al que ustedes a los 30 días o 60 días con suerte, 90 también si saben negociar, le van a tener que pagar en lugar de 3.865, 5.575 pesos, y ustedes van a tener que pagar de papel, que debe estar por ahí, bueno, no está desagregado, pero no importa, está impresión por un lado, directamente puesto ahí adentro. Pero van a tener que pagar de papel también mucho más por haber hecho 5.000 y no 3.000. Y el papel con suerte también lo van a tener que pagar los 30 días. Es decir que ustedes en 90 días van a tener un gasto mucho mayor, y no solo no van a abastecer a un mercado que no existe, sino que con 3.000 podían haberlo hecho, sino que aparte de eso van a tener un problema financiero. Porque ¿cuántos libros pueden estar sosteniendo con este tipo de criterio? Pagando a los 60 días, a los 90 días y vendiéndolos en un año, en un añito y medio. Es decir, necesitan una fortuna inalcanzable para poder sostener ese negocio. Entonces es muy importante el tema de las tiradas. ¿Cómo hacer para no equivocarse con las tiradas? Porque no es una ciencia exacta. Ojalá fuera una ciencia exacta, como les decía antes, ¿no? Ojalá uno pudiera decir, a ver, miro este trabajo y de este trabajo hago 3.000, o miro este trabajo y de este trabajo hago 8.000. Es imposible. Incluso no hay más que ver algunos bestsellers. ¿Quién podía pensar que Stieg Larsson, con la saga de Stieg Larsson que publicó Destino, Los hombres que no amaban a las mujeres y los otros 2 tomos, hubiera transformado en un bestseller? Ni siquiera vivía el autor, ya había muerto Stieg Larsson. Es decir, es impensable a verse cuando un libro se va a transformar en un libro de mucha venta. Es muy difícil saber. Ahora, uno tiene idea de su mercado porque los libros se comparan a otros libros. Uno sabe lo que vendió un libro parecido a la competencia, uno sabe lo que puede llegar a vender. Un libro de 150 pesos, o sea, a ver, 150 pesos en Argentina son unos $40. $40, pero ¿se pueden vender mucho? No. Entonces uno, desde el vamos, uno ya sabe que ese libro, así sea maravilloso, está destinado a una venta más acotada. Está destinado a una edición de 2.000 ejemplares, de 2.500 ejemplares. Seguimos. Les decía que es importantísimo el plan de marketing, que es muy, muy importante hacer un plan de marketing. Este es un libro de David Cole, que seguramente por ahí está entre los que trajo Rosario acá, no sé si estará, es el marketing editorial de la colección justamente de Libro sobre Libro, muy buen libro, muy buen libro. En el mercado actual fluctuante y ferozmente competitivo, ustedes tienen la capacidad de llegar a su público. Por ello es necesario que ponga mucha dedicación de su parte, también conocida como marketing, si desea que los compradores encuentren y elijan sus títulos. Es decir, uno de los secretos, sin duda, de cómo hacemos exitoso un proyecto editorial, sin duda, es cómo informamos al mundo de que nuestros libros existen. Es decir, cómo tenemos un plan de marketing. Seguimos. Normalmente, y de acuerdo, esto es lo que les decía antes, un buen marketing no es el que imagina que cada libro puede ser un bestseller, sino el que planifica cómo maximizar las ventas en función de su potencialidad real. Es decir, si yo sé que un libro puede vender 2.000, está bien, hago todo para 2.000. La energía que pongo en ese marketing también es para 2.000. No le pongo energía de para 20.000. Es decir, le pongo energía de para 2.000 y al de 20.000 trato de ponerle la energía de los 20.000. Las 3 principales acciones de marketing son prensa, promoción y publicidad. Es decir, empecemos al revés. Publicidad en el mundo de la edición es excepcional. Se hace publicidad en general y casi le diría únicamente con los libros que salen por coleccionables. ¿Vieron esas colecciones que salen por kiosco? Es decir, porque el kiosco no es un lugar de elección del libro. La persona que va a un kiosco tiene que ir conociendo que ese libro existe.
para que esa persona acuda al kiosco conociendo que ese libro existe, tiene que haber publicidad masiva, ya sea en radio, ya sea en televisión, ya sea en callejeras o lo que sea. Es decir, que la única manera de que alguien llegue informado al kiosco, sin duda, alguno irá y se parará frente a un kiosco y elegirá uno, pero no van a vender 15.000 ejemplares de esa manera. Ustedes, para producir una venta masiva de coleccionables, necesitan de publicidad. Entonces, en general, los que hacen publicidad son los que se dedican a coleccionables, sea Santillana, sea Planeta, sea quien sea que saca línea de coleccionables por kiosco, hacen publicidad de libros. Los demás libros es muy difícil, ocasionalmente con un bestseller o en una revista cultural, en el suplemento cultural de un diario, etcétera, etcétera, se hace algo de publicidad. Pero la publicidad en el mundo de la edición es una cosa francamente excepcional, por una razón muy simple, porque los costos no le sostienen. Los costos de un proyecto editorial no le sostiene hacer publicidad. Entonces es muy importante los otros dos caminos, la promoción y la prensa. La promoción está mucho más ligada al texto de todo tipo, al universitario y al escolar, porque es la persona que visita al recomendador, visita al profesor, para que luego se usen esos libros, ¿no? Él recomiende esos libros y esos libros sean el texto que utiliza en su materia. Y lo que más se utiliza en el mundo del libro es prensa. Saber hacer prensa para un proyecto editorial es estratégico, es muy importante. Yo les diría que si tienen que decidir una acción en un proyecto editorial que estén armando o en un proyecto editorial que ya tengan funcionando, si no tienen aún una persona de prensa, si no la pueden tener full time, tenganla part-time, compartida. De hecho hay personas que se ocupan de hacer este tipo de cosas, pero hacer prensa es fundamental. Hacer prensa es llevar los libros a los medios, pero no llevarlo de cualquier manera, sino llevarlos con una suma de elementos. Hay que tratar de conseguir notas, hay que tratar de conseguir anticipos, hay que tratar de conseguir, dejarlo un segundo, notas, anticipos, entrevista con los autores, bibliográfica, hacer gacetillas, boletines de novedades, etc. ¿Por qué son importantes las gacetillas, los boletines de novedades y todo lo demás? Porque uno tiene que tratar de proveerle al periodista de todos los elementos que le faciliten la tarea. Es muy importante que ustedes puedan hacer que ellos, que no van a leer los libros, porque cada periodista de un suplemento cultural debe recibir, no sé, 200 libros por semana. Se imagina que no debe de leer 200 libros por semana. Cuando más elementos ustedes le provean para que le simplifique la tarea, es mucho mejor, porque seguramente él con esos elementos va a poder armar o una notita, o sacar una gacetilla, o lo que sea. El tema de las entrevistas es un tema muy importante y que hace a un tema anterior, que es condiciones de contratación. Una cosa que es bien importante conversar con los autores cuando uno está en el proceso de negociación de la contratación de un libro es su participación en prensa. Porque pasa mucho que luego los autores o quieren más de lo que es posible, es decir, quieren que le hagan notas en todos los diarios, en las páginas centrales, cosa que a veces no es posible, porque su libro es un libro que estudia el problema de, qué sé yo, de la relación del incanato con los aztecas. Entonces, como que a alguno le interesará, pero no es para estar saliendo en todos los suplementos culturales y a doble página. Esta es una posibilidad, que quieren más de lo... O al revés, que no desean participar luego en la prensa. Entonces, que no tienen tiempo para ir a un programa de radio, que no tienen para ir... Y esas cosas son bastante complicadas a la hora de hacer conocer un texto, hacer conocer un libro. Porque el autor es estratégico en la promoción del libro. Conseguir que un autor vaya a un programa de radio y tenga una entrevista, conseguir que un autor vaya a un diario y a un periódico y tenga una entrevista y le hagan una nota, es una de las cosas que más potencia el libro en cuestión. Sigamos. Cuando se piensa en el marketing de un libro, es fundamental planificar las acciones de marketing para orientarla al segmento de público, ya lo dijimos, para establecer una secuencia en el tiempo para la obra. Sigamos. El gráfico de Gantt. Todo esto, como todo lo que venimos diciendo, es importante que tenga una planificación. Este es un grafiquito
que puede ser mucho más completo, es un modelito nada más para que ustedes tengan en cuenta, que cómo podemos planificar las actividades de marketing o de lanzamiento de un libro. Entonces, si ustedes cuando van a publicar un libro se hacen este trabajito, es una cosa que les puede ayudar muchísimo. Porque ustedes ven ahí, allá dice lanzamiento, fecha de salida. Y si ven, está ahí en la A de semanas. Es decir, a mitad de tiempo, digamos, ¿no? En un determinado momento. Y fíjense que ya hay acciones antes. Y muchas veces el atractivo, justamente, es esa acción antes. Porque es justamente a los suplementos culturales. Por ejemplo, a los suplementos culturales, por ejemplo, le interesa mucho que le lleven el anticipo, que le lleven la noticia antes que van a salir el libro. Yo el otro día iba en el auto y escuchaba en la radio, está por salir ahora un libro en la Argentina, que por lo visto va a ser bastante polémico, se trataba de las confesiones de 5 ex sacerdotes que fueron seminaristas, fueron sacerdotes, después abandonaron el sacerdote y hacían un análisis crítico, digamos así, de toda esa experiencia en el seminario y todo lo demás. Un libro va a ser francamente polémico, no sé quién lo publica. Pero ya estaban conversando de ese libro, uno de los programas más escuchados de Radio Mitre en Buenos Aires, ¿no? Entonces ya me generó la gana de comprarlo, ya me generó la gana de leerlo. Es decir, esas son las cosas que se pueden hacer antes. Es decir, todavía no salió y el libro, todavía no salió el libro y ya se hacen acciones antes. De hecho, es una estrategia de la publicidad bastante frecuente, ¿no? Es decir, un poco la publicidad en la Argentina nació en algún punto en esto. Un día se levantó toda la ciudad de Buenos Aires y vio que por todos lados había escrito carteles, estamos hablando de 1880, esperidina, 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 hasta que después se supo que era una bebida que se tomaba. El señor que había fabricado esa bebida en el siglo XIX empezó a hacer una publicidad anunciando el nombre cuando aún todavía no había salido el producto. Es decir, que entonces ustedes tienen acciones previas, tienen acciones con el lanzamiento, pues, puede ser una presentación del libro, puede ser lo que fuere, y tienen acciones posteriores. Es muy importante sostener al libro en un tiempo. Obviamente que ustedes no pueden estar haciendo promoción, prensa de un libro de hace 3 años, obviamente que no. Pero es importante que el libro no sea 3 días y después se cae, sino que ustedes lo sostengan en el tiempo con una cierta duración, digamos. ¿Qué cosas atentan contra el marketing, que atentan contra la facilidad de acceso del público a los libros? Uno de ellos, por ejemplo, es el título confuso, un diseño inapropiado que impida que el libro llegue al público adecuado. Es decir, tanto por diseño, un diseño confuso, una tipografía no llamativa, el nombre de un autor que resulta que es importante, pero prácticamente ilegible, es decir, cosas que no son fáciles para el lector, atentan contra el libro. No usar títulos que segmenten o reduzcan el mercado. Esto es muy importante. Mira, hay mucha tendencia siempre a poner, sobre todo cuando llegan las fiestas de fin de año o las vacaciones, el libro de cuento para las Navidades. O el libro si ustedes ponen para Navidades, sepan que después de las Navidades no lo pueden ya vender. Y a lo mejor lo pueden vender después de las Navidades. Entonces no lo condicionen con el título. O si lo van a condicionar, porque le da potencialidad, porque por ahí la gracia es que sea para las Navidades, sépanlo. Que hay que tratar, sobre todo es muy común con los libros del verano, los libros para tus vacaciones. Y cuando no estás de vacaciones no te pueden servir esos libros. Es decir, títulos que no te condicionen. Evitar en el diseño de tapa los materiales de promoción y uso imágenes deprimentes de determinados colores. Estas cosas, como les decía antes, puestas en tema de esquema. Mi idea no era, insisto nuevamente lo que le dije al inicio, no es dar una clase magistral, no creo estar haciéndolo, sino simplemente transmitir una experiencia. Esto es experiencia. Le comento, en un momento dado, en Planeta, hace, 15 años, íbamos a sacar un libro que me acuerdo fue cuando una de las consecuencias que tuvo toda la debacle económica que terminó la crisis del 2001 en Argentina, una consecuencia muy fuerte fue el empobrecimiento sobre todo de los sectores medios. El empobrecimiento de los sectores medios, esa gente que era clase media en la Argentina y que terminó en situaciones de pobreza,
se reconocieron en términos sociológicos como los NUPO, los nuevos pobres, NUPO. Nosotros publicamos un libro en aquellos días de un sociólogo bien importante que dirigía UNICEF, que es Alberto Minujín, que se llamaba La nueva pobreza en la Argentina. Y me acuerdo que discutíamos la tapa y entonces veíamos si era gente que una casa sin cuadros y que antes había tenido cuadros, o con los muebles muy deteriorados, o gente recogiendo cartones en la calle, o qué sé yo. Y finalmente decidimos publicar en la tapa un tenedor al que le faltaba un diente. Es decir, una manera en la que ustedes estaban diciendo lo que era el deterioro sin llegar a una cosa de que uno tuviera que encontrarse así de bruces con el tema crítico. Entonces, hay manera de no presentar dramáticamente un tema cuando uno puede perfectamente hacer alusión al mismo tema. Cuando el autor del libro es importante, debe privilegiarse al título del libro en la tapa. Esta es otra cosa que también es central. ¿A quién le damos importancia? ¿Le damos importancia al autor o le damos importancia al tema? Esto es muy frecuente en los coleccionables. En los coleccionables, cuando ustedes sacan un coleccionable, obviamente que si ustedes sacan la mejor literatura de América Latina, obviamente que no es lo mismo si en la mejor literatura de América Latina está Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, que si está un libro de un escritor nicaragüense que tiene, son dos niveles absolutamente distintos de conocimiento de su literatura a nivel de los lectores. No estoy hablando de la calidad como escritores, estoy hablando de el conocimiento que el público tiene de la obra y de las personas esas. Entonces, seguramente en el de Vargas Llosa es importante que vaya más claro Vargas Llosa porque si Vargas Llosa es Conversación en la Catedral, o La ciudad de los perros, o El sueño del Celta, o lo que sea, no va a importar tanto como Vargas Llosa, como sería Borges o como sería otra persona. En cambio, del escritor nicaragüense a lo mejor es muy importante el título, porque el título a lo mejor es mucho más atractivo que esa persona que no es tan conocida, pero el título puede conectarnos con la literatura de Nicaragua y nos da una posibilidad de lectura de eso con mucho interés. Seguimos. Esto también es eso último, que es importante. Fíjense, el diseño de tapa para contar una imagen en todas las acciones previas al marketing. Es bueno que cuando se contrató el libro y cuando se empieza a pensar el diseño de tapa. ¿Qué tapa? Yo, por ejemplo, mire, nosotros en la editorial queremos lanzar unos ensayos y yo ya estoy diseñando las tapas. Justamente porque es importante que el canal empiece a conocerlo, los libreros empiecen a conocerlo, se puede hacer algún tipo de folletito con ellos, la comercial de la misma editorial empieza a conocerlo, es decir, empiece a circular hacia adentro de la editorial. Es muy común que las tapas están al final, entonces están al final ya casi cuando se publica el libro, casi cuando ya está editado, como último paso para llegar a la edición. Y es importante tener en lo posible antes. Sigamos. Bueno, estos son quienes participan, es una especie de síntesis de todo lo que les estuve diciendo. Hay que tener un presupuesto asignado para hacer marketing. Quienes participan, todo lo que les estuve diciendo, ¿no? Gerente comercial o responsable de la comercialización, hay que planificar un GAN, dificultades a superar, esto que le comentaba, mercados objetivos a veces que no son fáciles de llegar, identificación de oportunidades, qué sé yo. Una coyuntura puede dar motivo a un buen libro. Esto lo dice en otro de los libros de esta colección de libros sobre libro, que se llama Montroni. Fue mucho tiempo gerente de la editorial Feltrinelli en Italia. Y el libro de él, que por ahí lo tienen aquí también, que se llama Vender el alma, no sé si lo trajiste o no, pero también es un muy buen libro. Y él dice cómo, entre otras cosas, las librerías se tienen que armar muchas veces siguiendo esos acontecimientos del momento o los climas del momento. Uno puede decir, bueno, ahora hay un clima que va para este lado y creo que pueden aparecer nuevas problemáticas que habían quedado abandonadas. Que bueno, ¿qué pasa si editamos un libro que tenga que ver con eso? ¿Qué pasa si sacamos una colección que rescate ese tipo de cosas, lo que fuere?
para un editor es importante que un editor esté, por un lado, actualizado recibiendo información, leyendo los suplementos culturales, leyendo todo lo que se genera en el mundo cultural, los propios, los del país y los de afuera, los buenos suplementos que se generan en otros países. Es importante que asista a ferias. Estamos hablando de situaciones ideales, ¿eh? Esto es ya sabemos que no todo el mundo puede ir a feria y puede andar viajando por el mundo por la feria, pero hay determinadas ferias que son importantes. Es decir, Guadalajara es una de ellas, Frankfurt es otra. Son ferias importantes que si un editor puede ir, y es importante hoy en día con Internet. Internet resuelve mucho también. La posibilidad de estar comunicado, de estar actualizado sin tener que hacer gastos. Bueno, un abstract del contenido y el material promocional. Sigamos. Conocer su tendencia en el mercado, contratar libros. A veces, mire, yo pongo estas cosas para reforzar lo que vinimos diciendo. Así que muchas veces se repiten o se cierran ahí. Cerrar los planes editoriales con antelación. Es imprescindible tener tiempo. Esto que lo vine diciendo recién, ¿no? Con tiempo para definir y preparar los lanzamientos. El equipo editorial tiene que exponer y discutir con el área de marketing y la red comercial su plan editorial, hasta definir conjuntamente cuáles van a ser los grandes lanzamientos. Esto que dice acá es importante. Miren, porque es importante que nosotros también, lo que les decía recién, podamos jerarquizar nuestro catálogo en términos de la energía que le volcamos a cada cosa. Nosotros podemos saber que tenemos libros de 1000 ejemplares y que tenemos libros de 10.000, pero tenemos que ser conscientes de la energía, de los gastos, de las cosas que hacemos por el de 1000 y por el 10.000. Un catálogo se conforma con todo eso, o sea, ojalá uno pudiera tener en un catálogo solo libros exitosos, no es así. Uno conforma un catálogo y además, ¿qué es un libro exitoso? ¿El que se vende mucho? ¿O un libro exitoso es el que reformula cosas para una sociedad, replantea cosas, tiene calidad de contenido? Entonces, hay distintos niveles para que algo sea exitoso y hay distintos niveles que uno quiere que su catálogo tenga. Lo que es importante, sí, es saber que a los objetivos de conseguir ventas, conseguir resultados, etcétera, es importante que la energía esté vinculada a esa objetiva realidad de cada uno de esos libros. Esto es muy importante, miren, cada vez más se va en el mundo de la promoción de los libros, de la edición y del marketing del libro, cada vez más se ha ido a lo que es el marketing en el punto de venta. Es decir, tratar de que el librero sea el primer informante, el primero que sabe de lo que uno está proponiendo. Hubo toda una época en la que se creyó que lo importante era directamente, acá está el editor, no tenemos un pizarrón, pero se los hago así, gráficamente así. Editor, acá está librero y acá está el público, ¿no? 3 niveles, editor, librero, público. Mucho tiempo se pensó que el editor directamente llegaba al público para que el público fuera motivado a comprar el libro al librero. Un montón de investigaciones de mercado y muchas cosas más vieron la importancia que tenía el librero como recomendador. Entonces, pero también tiene que ver con otros fenómenos, yo le dije antes al inicio, cómo todo esto yo lo enmarcaba, y por eso este tema de gestión, ¿por qué gestión? Lo enmarcaba en ese proceso que hubo en el mundo editorial, que tuvo que ver con salirse un poco de ese modelo de la industria tipo modelo familiar a una actividad más de tipo empresas fusionadas, grandes, etcétera, que incorporaron gestión, que incorporaron estas maneras de decidir en el mundo editorial. Si bien eso se dio en esa secuencia, es importante también otra cosa que fue pasando con el canal comercial. El canal comercial también fue hacia la gran librería, hacia el gran espacio. Es decir, otro fenómeno de los 90 fue que las pequeñas librerías fueron dejando paso a las cadenas de librería. Hoy en día, yo les digo, cualquier editorial tiene concentrado una parte importante de sus ventas en 3 o 4 cadenas. Esas cadenas se pueden llamar Sanborn en México, se pueden llamar Jenny en la Argentina, se llamarán Crisolo, no sé cómo se llamarán acá en Perú, pero son cadenas de librería que tienen varios locales y que además tienen mucho espacio.
al adquirir esos espacios muy grandes, las nuevas librerías y todo ese proceso, lo que facilitó fue